Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar del rol del ingeniero de datos y su importancia para las organizaciones del futuro. Tremendo tema porque sabemos que las decisiones basadas en datos hoy día lo es todo y queremos entender, desarticular, desmenuzar cuál es el rol del ingeniero de datos y qué rol cumple dentro de la organización, qué hace en el día a día. Este rol que ya decíamos en la introducción que se ha convertido en uno de los perfiles más demandados, de hecho, según algunos estudios, el más demandado en el mercado laboral. Y voy a proceder a presentarles a nuestros súper invitados. El primero de ellos es Jorge Sepúlveda, ingeniero civil industrial de profesión con amplios posgrados en gestión empresarial, proyectos TI, ciencia de datos, es consultor TI y también consultor en educación, arquitecto en proyectos tecnológicos, analista y cientista de datos. Además, él se ha dedicado mucho a la formación, al entrenamiento profesional en áreas de datos y programación, y hoy día es profesor en Kibernum y da los cursos también de talento digital en la línea de datos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Pasaporte Digital. Hola Catalina, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y también les voy a presentar a Olaya Medina, quien es ingeniero civil en informática de profesión y se ha desempeñado como ingeniero en Telefónica y en TGT, también como arquitecto TI y subgerente de operación del dato también en Telefónica, y hoy es jefa de arquitectura TI en Copec. Hola Olaya, ¿cómo estás? Hola Catalina, mucho gusto. Súper bien. Qué bueno, muchas gracias. Sabemos que estás con mucho trabajo, así que agradecemos mucho que te hayas dado el espacio para estar con nosotros. Y siempre partimos nuestro programa, nuestro bloque de entrevistas, preguntándole un poquito de ustedes. Y a Jorge quisiera preguntarle, porque ya se vienen el lanzamiento de las becas de Talento Digital y Corfo, en que la línea de analista, ingeniero de datos es muy fuerte, tiene mucho interés, así que ojo con eso. Y a propósito, quería preguntarte cómo ha sido la experiencia de formar a los estudiantes de Talento Digital para Chile que han tomado estas becas para hacer un upgrade en su carrera. Bueno, la verdad es que muy gratificante ver el entusiasmo que hay de las personas y cómo valoran y toman conciencia de estos nuevos roles que se han ido desarrollando por concepto de esta transformación digital. Veo que hay harto interés y efectivamente las personas se dan cuenta que no basta con lo que aprendieron en la universidad, que esto es permanente, hay que ir día a día, la tecnología avanza tan rápido que hoy día en la ingeniería de datos, más adelante serán perfiles más específicos, y que hay oportunidades, hay una alta demanda, hay una brecha de profesionales, y estos cursos de alguna manera son una oportunidad tremenda para ir desarrollando esas habilidades y poder ir haciendo cosas más desafiantes al interior de la organización. Así que muy contento, me complace mucho. En general en clase siempre armamos grupos, intercambiamos como profesionales, como colegas, distintos puntos de vista. La experiencia que ellos han traído en todos los años de cómo hacer las cosas es muy interesante, y si podemos aportarle con estas nuevas miradas, qué más gratificante que aquello. Exacto, sabemos que hoy día el tema del reskilling y el upskilling de habilidades clave no solamente para las personas como oportunidad, sino también como pilar clave para el desarrollo país, la recuperación del empleo es clave, porque estas personas están optando a una posibilidad inédita y prácticamente gratuita, porque estos cursos tienen muy bajo copago y en instituciones de primer nivel para acceder a las profesiones, a los roles más demandados hoy día por la industria y que están siendo altamente requeridos. Olaya, cuéntame un poquito de ti. Me interesa mucho que me cuentes para poder empezar a introducir el tema respecto de tu rol como subgerente de operación del dato en Telefónica y también un poquito de lo que haces hoy día en Copec. ¿Qué Claro. hacías en ese rol? Bueno, en Telefónica yo estuve a cargo durante 5 años de la subgerencia de operación de datos, donde tenía finalmente tres grandes grupos de personas. El equipo de ingenieros de datos, el equipo de arquitectura de datos y el equipo de soporte. Por supuesto apoyado 100% del equipo también de operaciones de sistemas que se encarga de las plataformas. Nosotros nos hacíamos cargo de las aplicaciones. En ese rol, bueno, como tenía 3 grupos de
de personas, dividíamos las actividades dependiendo de los proyectos que estaban en curso, que dentro de la organización se necesitaban. Nosotros trabajábamos en equipos de trabajo donde siempre intervenía un ingeniero de datos, un arquitecto de datos, un equipo de gobierno de datos, más un analista de negocio y, por supuesto, el negocio. Era parte fundamental porque así se entiende, el equipo completo entiende cuál es el requerimiento que se busca resolver a partir del manejo de datos. Por lo tanto, ahí formábamos equipos multidisciplinarios para poder hacer este entendimiento y poder entregar en los plazos adecuados, o los plazos que también el negocio estaba buscando, el producto que por algún medio buscaba generar un nuevo negocio o una nueva oferta para nuestros clientes en ese minuto. Y hoy día, actualmente estoy trabajando en Copec como jefa de arquitectura TI, que tiene un rol un poco distinto. Ya no manejo solamente los datos son un input para el equipo que hace no sé, el manejo de datos directamente. Nosotros nos preocupamos de que las aplicaciones puedan construirse de una manera idónea para que el equipo de datos pueda recibir por un lado los datos y las aplicaciones que le entregan el soporte al negocio también puedan operar de manera correcta. Ese es hoy día principalmente mi rol, encargarnos de diseñar correctamente cómo operan o cómo deben operar las aplicaciones, cómo deben interactuar, cómo se relacionan o cómo se integran con otros elementos para poder tener el ciclo completo de servicio en la organización. ¿Qué tipo de perfiles están en tu equipo actual? Actualmente son arquitectos de software, tenemos... Ahí también hay una variedad. Tenemos también hay un rol que tú mencionaste que también es relevante, el ingeniero DevOps, también está en el equipo. Tenemos una persona que está encargada de la arquitectura empresarial, que es tratar de estandarizar al máximo posible según algunas normas estándares que hay, cómo la organización fluye desde un proceso de negocio hasta la aplicación o incluso hasta la tecnología. Y ya los arquitectos que visualizan las soluciones, ya sean soluciones en la nube o también on-premise, para que puedan construir los equipos de desarrollo las soluciones. Arquitecto cloud también, DevOps, claro, roles clave para ese tipo de equipo. Y a propósito de lo que tú describías respecto del equipo que liderás del tema datos, quiero aprovechar el tiro de preguntarle a Jorge para introducirnos en el tema, ¿cuáles entonces, vimos que ahí están varios roles, ¿cuál es la diferencia, ya que hoy día vamos a hablar del ingeniero de datos, cuál es la diferencia entre un científico de datos, un analista y un ingeniero de datos? Jorge, si nos puedes hacer esa precisión. No te escuchamos, Jorge. Ahí sí. Ahí sí, sí. Primero que nada, precisar que los datos son el petróleo del siglo XXI. Es lo que antes los agricultores de Texas, ¿no es cierto?, les estropeaban los cultivos con ese líquido negro y no sabían qué hacer con aquello. Con los datos ha sucedido lo mismo. Durante muchos años las organizaciones han acumulado datos, pero no han sabido qué hacer con ellos. Y bastó que llegara el señor Rockefeller junto con el señor Diesel y desarrollaran una máquina que era capaz de producir movimiento mecánico no con vapor, sino que con petróleo y con una potencia mucho mayor. Hoy en día la ciencia de datos es lo que está produciendo. Finalmente está produciendo nuevos modelos de negocio, monetarización, mediante lo que tiene que ver con las predicciones, el poder predecir, el hacer algoritmos predictivos. Pero para poder realizar esa labor no lo pueden hacer solo los cientistas de datos, sino que tienen que hacerlo en conjunto con un equipo que uno vaya guiado por el negocio, es decir, tenga un componente de que efectivamente es estratégico para la organización, y segundo, que tenga un pilar que tiene que ver con la arquitectura y los datos, porque finalmente lo que se necesita para poder hacer modelos predictivos y poder generar una ventaja competitiva es tener datos limpios, organizados, ordenados y de calidad. Por lo tanto, ahí hay una triada que es virtuosa, que es el científico de datos, el representante del negocio y el data engineer.
Perfecto. ¿Qué hace entonces, Olaya, en el día a día un ingeniero de datos? Bueno, es una tarea bien titánica, así como describe Jorge. Efectivamente, parte con las ingestas, es decir, con cómo llevo los datos desde un sistema de origen a un espacio que se suele llamar data lake, que es donde tú vacías los datos inmediatamente, y luego se empieza a hacer una serie de trabajos con los datos para poder dejarlo de una manera bien simplificada para que justamente después venga el analista o el cientista de datos eh, eh, a trabajar con ella y entregar el valor al negocio. Entonces, parte con la ingesta, después hace una transformación y después lo deja con alguna estructura que se haya determinado para que el resto de los integrantes del equipo pueda seguir trabajando. Ahora, utiliza diferentes técnicas porque depende de dónde viene el dato, depende cómo va a ser la transformación, que ahí también tiene que asegurar el tipo de dato que se está utilizando, mantener una estructura. Si hay un cambio en la estructura de datos desde el sistema de origen, tiene que ser capaz de implementar una solución que pueda adaptarse a esos cambios de tal manera que el resultado final tampoco se vea impactado o que se vea lo menos impactado posible. En la etapa de transformación tiene que usar diferentes técnicas donde tiene que aplicar lenguajes de programación. El ingeniero de datos es un programador a partir de los datos, entonces tiene que usar lenguajes de programación. Depende del contexto en el que estás, el lenguaje que se usa. En el equipo que yo tenía, principalmente se definió la utilización de Spark como lenguaje de programación para los desarrollos, para las construcciones sobre plataforma Big Data, y a partir de ellas se generaban las salidas, los resultados. Las salidas podían ser un archivo de texto que iba a un sistema final, en la nube, por ejemplo, no sé, podría ser un Salesforce, podría ser un JSON que iba a digamos, un tipo texto que va a un sistema, que de nuevo le inyecta al sistema el resultado, por ejemplo, de una oferta a un cliente, o deja finalmente una tabla para que sea consumida por algún área de negocio para analizarla en forma posterior. Eso es más o menos, muy, muy resumidamente, todo lo que hace un ingeniero de datos. Imagino que hoy día en una empresa como Copec, por ejemplo, para un poquito también profundizar en la importancia de los datos, ¿es impensado funcionar hoy día, tomar decisiones sin toda esa operación detrás? O Claro, sea, ¿y cómo viste tú este cambio que ha sido como tan rápido, violento de alguna manera? O sea, las organizaciones han tenido que adaptar a esto, porque eso te digo, o sea, yo me imagino que hoy día es impensado tomar de innovación o de mejora continua, lo que sea, sin todo esto, que son equipos que son bastante recientes por lo demás. Claro, ahí puede haber algún matiz. Los equipos de Big Data, digamos, son recientes, pero ellos provienen de una dinámica que era el análisis de datos, el Business Intelligence, que de alguna manera hacia atrás venía, pero se tiene que transformar. O sea, ese es un volumen de datos con alguna forma de trabajo distinta, y se transforma este equipo donde ya el volumen de datos crece tanto que ya las técnicas que se utilizaron al principio no eran capaces de manejarlo. Por lo tanto, tiene que haber una transformación, tiene que haber cambios de lenguaje. Entonces, sí, es reciente el ingeniero de datos actual, donde el volumen de datos es mayor, donde las soluciones tecnológicas también que se utilizan son diferentes, porque ya estás pensando en que los datos los tienes expuestos en la nube, no los tienes on-premise o, digamos, tan locales como siempre los has tenido. Entonces, hay un cambio en la mirada, en el enfoque que tienen los equipos para poder adaptarse a toda la nueva tecnología que se está usando. Perfecto. Oye, estábamos hablando de todos estos roles que en el fondo se han ido adaptando, viene del Business Intelligence y pasan. Al respecto de eso, te pregunto, Jorge, tú que estás en el mundo de la educación, por ejemplo, ¿qué tipos de perfiles son fácilmente reconvertibles o que pueden hacer un upskilling hacia el mundo de la ingeniería o de la ciencia de datos? O si yo no sé nada, por ejemplo, de programación, ¿puedo llegar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo hago yo para poder acceder? Si estoy en un rol de ingeniero, a lo mejor dentro de una empresa, ¿qué requiero hoy en día para formarme y llegar a estos roles?
Sí, interesante tu pregunta. Lo primero es mencionar que en este proceso de transformación digital, que está haciendo que todas las empresas pasen de un modelo tradicional basado en lo físico a modelos centrados en datos para formular una estrategia competitiva y que les permita permanecer en el mercado o bien lograr adoptar una ventaja competitiva. En todas las industrias vamos a tener mezclas de perfiles y personas que se dedican a una cierta temática de negocio, un cierto dominio del negocio, van a necesitar también agregar habilidades que van a ser transversales, que son justamente las habilidades con datos. ¿Qué habilidades con datos, por ejemplo? Puede ser en el mundo de la medicina, del retail, de la minería. Todas las personas que conocen del negocio van a tener que potenciarlo con el conocimiento del manejo y el análisis de datos. Por lo tanto, son habilidades que todas las personas deberían formar. Para formar habilidades relacionadas con el análisis de datos, simplemente hoy en día, por los avances de la tecnología, basta con tener un conocimiento mínimo, digamos, de programación básico, que es simplemente para utilizar las herramientas que hoy en día se utilizan. Si bien es cierto que hay muchas herramientas que son de fácil uso, visuales, case, las herramientas que están al tope del desarrollo siempre requieren un poquito más de programación. Por lo tanto, las personas que tienen desarrollados esos ámbitos, siempre les va a costar mucho menos estar, digamos, al tope con las herramientas que facilitan la vida. Hoy en día hay muchas herramientas y un poco la tendencia es utilizar herramientas basadas en el lenguaje Python. Hay muchos módulos y librerías que nos permiten hacer análisis de datos. Y por lo tanto, si tenemos las herramientas y tenemos los conceptos claros de obtención, de limpieza, de acomodo, de información, y en definitiva, de saber cuáles son las principales problemáticas que derivan de los datos, yo podría lograr obtener visión e insight de lo que me dedico en mi negocio, que va mucho más allá de lo que soy capaz de hacer hoy en día, por ejemplo, con herramientas de ofimática. Si hace 20 años atrás el desafío era la alfabetización digital, y teníamos que todas las empresas estaban aprendiendo a utilizar el correo electrónico, el computador, reemplazando el fax y las hojas de cuadernillo por planilla Excel, yo diría que después de 20 años o 30 tal vez, el segundo escalón es justamente las herramientas de análisis de datos, de analítica, y todas las personas que están dedicadas al negocio también deberían ser analistas de datos. Esa es la visión que tengo, por lo tanto, todos estamos, y los perfiles en realidad es para todos igual. Ahora bien, es un tremendo desafío ahí del ecosistema completo, ¿no? Tanto del ecosistema formativo tradicional como de los nuevos ecosistemas formativos como los bootcamps y de las empresas, de entregar a las personas estas nuevas habilidades, ¿no? Hay un desafío país gigante que incorpora a todo, al gobierno también, etcétera. Vamos a ir a una pausa y volvemos a seguir conversando sobre el rol del ingeniero de datos. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.